Bienvenido a Catamarca, antes que nada, muchas gracias también por este ratito, están en la previa de las charlas. Contanos un poco qué venís a transmitir y a compartir acá en Argentina. Bueno, pues venimos a compartir junto con los interesados en el curso y los asistentes la realidad de algún modo que tienen las personas mayores en el país, entendiéndolo como cuál es el marco, digamos, institucional y normativo que da cobertura a sus necesidades. Y en este contexto, ¿cómo está España hoy? Porque viene también de situaciones complicadas en lo económico, en lo social. Con respecto, digamos, que es a lo que venimos a hablar hoy, a la atención a personas mayores, podríamos hablar, siempre esta cuestión tiene puntos de vista, ¿no? Pero creo que la situación es bastante buena en comparación con países del entorno, por ejemplo, americano. ¿Por qué digo esto? Pues porque digamos que el nivel de cobertura básico está extendido al 100% de la persona mayor y es prioridad en casi todas, digamos, las esferas y líneas políticas de todas las ideologías distintas. Es decir, ahora mismo, incluso en el momento de crisis que venimos atravesando, lo único que apenas se tocó, muy poco, ha sido el tema del dinero para prestaciones económicas y de cobertura a la persona mayor. En esto hay una toma de conciencia no solamente de la política o de la legislación, sino también de la comunidad. Sí, bueno, yo creo que también hay una realidad demográfica. En nuestro país estamos ya casi en el 20% de personas mayores y, bueno, lógicamente es un nicho electoral importante. Son muchos los mayores que pueden influir, de algún modo condicionar también la elección de los políticos y de las tendencias en el país. Y luego también por una cuestión cultural, digamos que han sido como uno de los logros que es que socialmente se han valorado más en el proceso de transición hasta la democracia en nuestro país. Entonces se vería como uno de los elementos que generarían más rechazo social el tocar, digamos, las cuestiones de la gente grande, gente mayor, ¿no? Claro. ¿Y cómo es el tema de la educación? ¿También los involucra a los adultos mayores? ¿Están dentro de los procesos educativos? Depende cómo también se entiendan procesos educativos, que los procesos educativos no solamente se dan solo en las instituciones escolares o educativas, sino que también se desarrollan en la sociedad en distintos ámbitos. Si lo vemos desde esa mirada, sí que hay un cambio, vamos a decir, como de las 2 últimas décadas para acá, en la que quizá ciertas cotas de bienestar de los mayores, en general del país, ha hecho que busquen nuevas realidades, busquen el autodesarrollo y se impliquen también en su sociedad, de forma que están también solicitando o ayudando a entender a los gobiernos y a las políticas locales, municipales, qué necesidades tienen, agrupándose e incluso protestando o colaborando en movimientos ciudadanos. Y esos procesos que son educativos, de participación también en los barrios, en torno al problema del desahucio, por poner un ejemplo de las familias, pues está haciendo que los mayores se empoderen también y vean que son una fuerza social. Y ahora, trasladado a este contexto latinoamericano, si se quiere, ¿qué se puede aportar desde la mirada del viejo continente? Bueno, lo que se puede establecer es un diálogo. Yo creo que hay cuestiones que ya que ustedes conocen mejor que yo, de las formas de vida, del papel que todavía desarrolla el mayor en las comunidades e incluso en la sociedad, que probablemente nos tendrían que hacer repensar a las sociedades que estamos en el otro lado del gran mar, por decirlo de algún modo, en cómo abordar, digamos, la realidad cotidiana, las relaciones sociales y demás cuestiones de los mayores. Al final la protección social tiene mucho que ver con el tipo de sociedad que se organiza y eso tiene mucho que ver pues, con la estructura social, con la ideología y también con las políticas que se desarrollan. Y evidentemente esas políticas tienen que ver con los gobiernos, el tipo de sociedad que es. Nosotros somos un estado del bienestar todavía, aunque está en proceso de cambio muy probablemente, y eso tiene como una huella, tiene una impronta, ¿no? en qué se hace y cómo se hace. Lo que pasa no se puede entender como modelo aplicar así tal cual a ninguna realidad, porque las lógicas son distintas, claro. Las necesidades son distintas y la realidad es distinta. A ver, tiro una pregunta, acá estamos acompañados en esta charla, pero ¿se habla y la dejo pendiente, ¿se habla de felicidad en todos estos procesos? No, se habla de bienestar. Y ahí hay una trampa también, quizá teórica, que viene también del paradigma del envejecimiento activo, ¿no? Que al final es como las cuotas de bienestar y aparece la dimensión subjetiva, pero excepto, digamos, la corriente de la psicología positiva actual, del wellness, que habla de la felicidad,
En los discursos gerontológicos más academicistas no aparece ese concepto. Sin embargo, como gerontólogo educativo, yo siempre rescato esa idea, que hay autores que dicen que el objetivo último de la cuestión educativa con personas mayores es que estén a gustos y felices. Y ahí se aparece, ¿no? Entonces, la felicidad como, digamos, la expresión y la posibilidad de vivir como uno desea y desarrollarse ampliamente, no solamente en tener lo material cubierto, pues es un elemento que quizá mirando para otros lugares, otras culturas, tendríamos que incorporar, ¿no? Entonces, no se habla, pero deberíamos. Deberíamos. Y la última, planteaban recién acá el especialista la idea de la autonomía del adulto mayor. ¿Allá también es uno de los conceptos? Sí, digamos que la política social allí en España al menos, creo que es en casi todas las partes del mundo, gira en torno a dos supuestos o se balancea entre dos polos, ¿no? Que viene a ser la atención a la dependencia por un lado y el envejecimiento activo, es decir, tenemos que intentar que la persona mayor que convive con nosotros, si tiene necesidades, digamos, de funcionalidad o de movilidad o de poder desenvolverse adecuadamente, hay que atender esa dependencia. Y por otro lado, los que sí la tienen, desplieguen y puedan desarrollar la vida que tienen. Y en ambos casos, la libertad y la capacidad de decidir pasa por desplegar la propia autonomía. O sea, la persona que tiene también, digamos, dependencia puede decidir, y eso es más importante casi que el bienestar físico, porque le hace a uno ser consciente de su realidad y tomar responsabilidad. La mirada sociológica plantea el extracto de la población, de la estructura poblacional concretamente en el mundo y en España, ¿no? Y entonces estamos viendo que a nivel estructural la población mayor va en aumento en todo el mundo, es cada vez una mayor preocupación para los estados y está tomando una tonalidad de importancia a todos los niveles, con lo cual, sociológicamente hablando, la población mayor empieza a tomar, ya lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo, pero ahora mismo con los datos estadísticos empezamos a ver que puede ser un problema. Es un problema sobre todo a nivel organizativo y de estructura social, ¿no? Y seguramente si hablo con un economista también le sumará lo económico para sostener un sistema con mucha gente mayor de edad, sin trabajo me refiero. Y entonces este problema hay que mirarlo, acá decíamos lo multidisciplinario, pero desde la sociología, ¿desde qué concepto, desde qué lugar hay algunas opciones para mirarlo, para encontrar una respuesta? Los planteamientos sociológicos ante la vejez es darle una vuelta a todo lo social y ten en cuenta que estos datos están llevando también, que son los datos reales, hay unos datos más subjetivos, más interpretativos, donde el mayor en las sociedades pues ocupa un lugar bastante poco relevante, ¿no? Incluso en muchos aspectos de exclusión social. Entonces, el planteamiento sociológico es intentar hacer que este grupo de individuos, este grupo de población cada vez más importante y que económicamente también supone un peso importante, empieza a tomar un peso real socialmente, ¿no? No solamente como receptor de recursos, sino también como una parte decisoria, ¿no? y participativa dentro de las sociedades y de los estados, ¿no? ¿Y ustedes en España lo están trabajando ya? ¿Se está debatiendo este tema? ¿Hay cambios, no sé si de paradigmas, por allí es demasiado importante, pero hay cambios estructurales? ¿Se trabaja en las familias? ¿Dónde se comienza a trabajar este cambio de mirada? Este cambio de mirada que algunos lo llevamos o intentamos o lo hemos visto, ¿no? desde el análisis más social, no se está llevando, yo creo que no tiene una vía institucional o una vía de cambio, ¿no? Al contrario, la crisis económica ha supuesto un paso atrás en muchos aspectos, ¿no? De tener una población mayor, pues más o menos con un nivel económico, un nivel de bienestar social aceptable, la crisis ha hecho que sirvan como soporte
a aquellas familias que han quedado en paro, a aquellas familias que se ha quedado sin recursos, y entonces... Los hijos volvieron a la casa del padre. En muchos casos, en muchos casos, los hijos han vuelto a la casa de los padres. Es más, los padres han vuelto de las residencias a las casas de los hijos para poder utilizar su pensión para poder vivir esa familia, ¿no? Con lo cual, en España no ha sido tan drástico, o ha sido drástico, pero podía haber sido mucho más drástico los efectos de la crisis si no hubiese sido por este soporte de estos 8 millones de mayores que tenemos en España, y que prácticamente el 100% tienen una pensión, ¿no? Vos decías recién, y es cierto, mirado estadísticamente, son una fuerza de toma de decisión, de soporte de la economía, de gasto de la economía, son algo que ya numéricamente ha cambiado todo, ha cambiado el equilibrio ha cambiado las balanzas. Sí. Ha cambiado la balanza, aunque ya te digo, políticamente no tiene tanto peso decisorio en decisión política, en decisión económica. Todavía sigue siendo una parte de la población receptora de recursos. No se cuenta con ellos para realizar servicios sociales, no se les pregunta qué quieren, dónde van, bueno, se supone, ¿no? Y entonces ahí vamos o entramos en el campo del imaginario social, entramos dentro de lo que es la imagen social del mayor, que es negativa. Nadie quiere ser viejo, nadie quiere envejecer, nadie quiere. ¿Por qué? Porque hay una identificación entre vejez y muerte, ¿no? Claro. Y en España, de momento, la jubilación se ha alargado a los 67, antes era a los 65, se ha alargado a los 67, aún así nos quedan unos 20 y tantos años de esperanza de vida a partir de los 65, ¿no? Con lo cual estamos hablando que todavía queda mucho tiempo para hacer cosas, ¿no? Bueno, y de todo esto, ya para cerrar también, esto es lo que venís a contar, a trasladar acá como experiencia. Sí, venimos tanto lo que es el ámbito, por lo menos nuestra intervención. Una primera parte va a ser exponer un poco cómo está demográficamente los mayores en España, y una segunda parte va a ser qué legislación y qué cobertura de pensiones y de seguridad social pues tiene en España, ¿no? Que comparándolo, como ha dicho mi compañero Juan, comparándolo con muchos países de América o de Latinoamérica, estamos bastante bien.